Bienvenidos a Educando en la Calle, un nuevo programa de temática social donde cada semana iremos abordando una temática diferente enfocada a los más jóvenes. En primer lugar, saldremos a la calle para conocer qué sabe la gente de nuestro pueblo sobre esta temática. Acto seguido, os daré una pequeña formación como educador social. Y por último, hablaremos con un experto sobre el tema. Para comenzar con nuestro programa de hoy, qué mejor que hablar sobre la adolescencia, una etapa donde se piensa que los jóvenes son más conflictivos y hay muchos prejuicios hacia ellos. Y esto causa que las relaciones con los adultos no sean del todo muy buenas. Pero antes, ¿qué piensa la gente de nuestro pueblo? ¿Quién piensa que se siente más solo, una persona anciana o un adolescente? Hombre, pues yo creo que hay multitud de circunstancias, porque una persona anciana puede estar sola físicamente y una persona adolescente, al tener una carencia de a lo mejor experiencia, puede sentirse sola mentalmente. Yo creo que un adolescente. Pienso que los ancianos, vamos, en el momento que estén solos, si se quedan solos, porque los adolescentes normalmente pues, pueden tener sus hermanos, sus padres, Una persona anciana. ¿En qué cree que piensan los adolescentes? Los adolescentes, pues yo ahora mismo no lo sé en qué piensan, pero hay algunos que con sus actitudes demuestran que piensan bien poco en nada, ni en trabajar, ni en estudiar, ni en nada, vamos. Hombre, pues yo bajo mi experiencia, aunque ya no sea adolescente, creo que el pensamiento común de los adolescentes ahora mismo es cómo labrarse un futuro o cómo asegurarse un futuro. Hombre, depende, ¿no? No sabría decirte. Pues me imagino que depende en el momento en que se encuentre, me imagino que serán sus estudios, si tienen intención de sacarse una carrera y si no, pues de trabajar, si no quieren seguir estudiando. ¿Cómo cree que se divierten los adolescentes? Hombre, pues yo creo que vivimos en una sociedad en la que gracias a Dios pues tenemos la capacidad de poder divertirnos de múltiples maneras porque tenemos las posibilidades. Pues fumando, bebiendo, en fin, malas amistades. La verdad es que no sé, porque yo hace ya mucho tiempo que dejé de ser adolescente y mi tío tampoco, pero vamos, por lo que veo en los medios de comunicación, pues se divierte pues nada más que de baile o de fiesta o de botellones, la mayoría, vamos, porque hay otros jóvenes que a lo mejor se divierten más en otras cosas, culturales o en deporte. Pues ahora mismo como se le deja, ahora es un momento muy complicado y antes de la pandemia pues me imagino que como siempre, ¿no? Pues los amigos, el encontrarse y poco más. ¿La adolescencia es algo que se da en todo el mundo o solo en los países ricos? En todo el mundo. Hombre, yo creo que hay cierta predisposición a que se dé en los países ricos, pero también es cierto que hay algunas familias en las que la adolescencia no es directamente posible para los niños. La adolescencia, pues, se dará en todo el mundo, eso no tiene nada que ver los ricos o los pobres. Vamos, pienso yo, que en los países pobres a lo mejor es más difícil mantener esa adolescencia porque a lo mejor tengan que trabajar o tengan que desde muy jóvenes, pero yo creo que eso va con la edad, vamos. Por desgracia la adolescencia es algo que es innato en el ser humano, ¿no? Es una época que lo pasamos todos. Pero una persona en el tercer mundo, por desgracia, no puede permitirse pasar una adolescencia como se lo pueden permitir en un país desarrollado. Una vez que conocemos lo que sabe la gente de nuestro pueblo, vamos a hablar sobre la adolescencia. Para comenzar, es necesario saber la diferencia entre pubertad y adolescencia. Por un lado, la pubertad es esa etapa que pasa a todo ser humano independientemente de donde resida. Esta es una etapa más enfocada a cambios corporales, físicos, mientras que la adolescencia es una etapa que solo se da en los países más desarrollados. En cuanto a la adolescencia, podemos decir que va enfocada a cambios tanto sociales como psicológicos. Y es una etapa que tiene unas características muy bien definidas. Es una etapa donde se busca la identidad, la independencia económica y la emocional. También se busca la aceptación del físico, sus características sexuales, hay mayores conductas de riesgo, se busca una intimidad con sus iguales. Se da el pensamiento abstracto, que es una característica fundamental de la maduración, que es cuando empiezan a preocuparse por su futuro. Además, esa rebeldía se entiende como una postura bastante crítica ante la figura de autoridad, como puede ser sus padres, las personas adultas en general. Además, están llenos de indecisión, de egocentrismo y de controversia. Por último, decir que la soledad es una característica fundamental de la adolescencia. De hecho, si comparamos un adolescente con una persona de la tercera edad, se afirma que el adolescente se siente más solo que una persona mayor.
Esto se debe a que la adolescencia es una época de cambio donde se busca una independencia económica, social y demás, pero a la vez está esa sensación como de miedo a nuevas sensaciones y a no ir acompañado de un adulto. Y bueno, para hablarnos de este tema, qué mejor que Valle Oso. Bueno, estamos aquí con Valle Oso, una profesora que además de dar clases en la universidad es profesora de educación secundaria. Lleva unos 25 años ejerciendo su profesión y bueno, qué mejor que ella para hablarnos sobre la adolescencia. Buenos días, Valle. Hola, Manu, ¿qué tal? Antes que nada, me gustaría agradecerte tu colaboración en este programa y bueno, qué mejor que tú para que nos hables sobre los adolescentes, porque 25 años, que se dicen pronto, ya tienes que conocerlos y aparte, como eres profesora de la universidad, también tienes esa base como para comparar los comportamientos de los adolescentes y de aquellos alumnos que son más mayores. Y bueno, quería preguntarte qué diferencia a los adolescentes del resto de alumnado. Vale, mira, es que cuando me has presentado era al revés. Yo siempre he sido profesora de secundaria y ahora hace unos años que estoy en la universidad. Pasa que es verdad que parece que tiene como más prestigio, ¿no? Pero luego en realidad, la realidad no tiene nada que ver. Pero no me voy a ir por el otro tema. Mira, respecto a lo que me has preguntado, a mí me encanta darle clase a los pequeñitos y luego tenerlos cuando son grandes otra vez. Las etapas intermedias no son, podemos decir, mis favoritas, ¿no? Cuando es el segundo ciclo de la ESO, que estamos hablando de 14 a 16 años. También lo he dado, pero por mi gusto me gustan más los pequeños porque son como el inicio, ¿no?, de una etapa completamente diferente a cuando vienen de primaria, ¿no? El adolescente es como su nombre indica, es el alumno al que le falta algo, ¿no? Adolece de algo. Y ellos siempre tienen en primaria viven como en un paraíso, son felices, los profesores para ellos son importantes, ya al final cuando se van haciendo mayores va cambiando, ¿no? Se van desencantando de la enseñanza, se vuelve monótona o repetitiva y cuando llegan aquí tienes que volverlos a animar, ¿no? Porque es una etapa decisiva y ellos están en un cambio muy grande y los primeros años son decisivos, estamos siempre pensando en su formación académica, que cojan base, que tengan un buen nivel y realmente ellos están muchísimo más preocupados por su propio crecimiento, ¿no? Porque es evidente de un año al otro, los ves que te superan en tamaño, que te superan en todo muchas veces, ¿no? En las estrategias que ellos usan, que tú tienes que saber cuáles son. Entonces es una etapa muy dinámica, muy de cambios y hay que estar muy pendiente. Y luego cuando pasa el tiempo y los vuelvo a ver, que los veo en este edificio o los veo al final de la otra etapa, a mí me da mucha alegría porque hay muchos que cambian completamente, ¿no? Yo una de las cosas que he aprendido es a no tener ninguna expectativa futura con ellos para limitarles y decir hasta aquí van a llegar, no, ellos pueden llegar donde quieran porque cambian y están en ese momento y aquí claro es otra actitud, ¿no? Ya es una actitud más de menos rebeldía, de más respeto porque ya están más encauzados, es lógico y tienen ya también otras inquietudes pensando en lo que puedan hacer después. Y eso también los tiene activos. Vuelven otra vez a ser adolescentes porque empiezan a replantearse ¿y si la opción que he hecho no es la correcta? ¿Y si ahora cogiera por aquí? ¿No? Porque ellos lo que más les preocupa en ese momento es su futuro académico, ¿no? Eso está claro. Y se lo van a labrar aquí. Entonces también es una etapa muy interesante y ya cuando están en la universidad que parece que está todo conseguido, por eso cada vez que pasa una etapa es como volver a empezar, no es que decir que han conseguido algo y de ahí ya no se mueven, no, y yo creo que esa es no sé, la gran enseñanza de la vida, el fluir, ¿no? El estancarte y decir, bueno, pues yo ya tengo todas las respuestas, no, yo voy haciéndome preguntas continuamente y en la universidad siguen teniendo muchas inquietudes. A ver, llevamos 1 año y medio de enseñanza online, lo cual es para la enseñanza nefasto, porque se nutre del intercambio y ahí surgen las ideas y ahí surge el aprendizaje, más que del profesor muchas veces, entre ellos, ¿no? Y no se puede testar también, pero es verdad que ahí incluso donde parece que ya están asentados tienen unas vidas muy diversas. Hay gente mayor que está trabajando y le gusta hacer filología porque siempre ha sido la carrera de sus sueños, hay otros que lo están empezando y no lo tenían muy claro, entonces te vuelves a plantear otra vez los mismos interrogantes con los que te encuentras en primero, ¿no?
Entonces yo por eso digo que no, lo que te enseña el pasar por todas las etapas educativas es que se parecen mucho entre sí porque siempre están en un proceso de cambio, ¿no? Y al final eso es bueno. Yo le digo a ellos, no encontrar todas las respuestas porque entonces acaba el mundo, seguir indagando. Pero es verdad, claro, que la sociedad apremia, hay que tener un trabajo, hay que tener una estabilidad, entonces tienen que saber jugar un poco con ambas cosas, ¿no? Pero eso es el conocimiento es eso, es duda y viveza, ¿no? Que tú seas observador y te vayas preguntando, y yo creo que al final, con una nota, con otra, acabando la etapa o no acabándola, el que pasa por el instituto tiene otra perspectiva y le vale, aunque no tenga el título, ¿no? Que es un poco el fracaso de que los chicos se vayan sin el título, ¿no? Es lo más, no sé, para mí es lo más triste, pero tampoco es realmente así, porque por la tarde hay también enseñanza de adultos y los veo, yo vengo los jueves por la tarde que tengo biblioteca y los veo en la biblioteca a los que he tenido en primero de la ESO que tiraron la toalla y no se sacaron el graduado y se han sacado el graduado, están estudiando bachillerato y a mí eso me alegra enormemente. Por eso digo que no dejas de sorprenderte para bien, siempre con este trabajo, pienso. Mira, es algo contradictorio porque la sociedad en general creo como que tiene una imagen de ellos como que son rebeldes, que no saben lo que quieren y demás. Y tú nos estás diciendo lo contrario, como que ellos al fin y al cabo sí tienen preocupación por tener un futuro y demás. Sí, ellos sí, por supuesto. Lo que pasa es que es verdad que la psicología adolescente es especial en el sentido que el largo plazo ellos no lo ven. Y los adultos siempre estamos hablando en largo plazo. Te tienes que sacar el título, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y ellos es la inmediatez del día a día y para ellos es muy importante o es más importante las relaciones con los iguales, con sus compañeros, el ser querido, el ser aceptado y a partir de ahí el aprendizaje que les podamos dar es mucho más sólido, pero para ellos es el centro de atención es lo que te estoy diciendo, muchas veces el ser aceptado, ¿no? Y a partir de ahí, si eso va bien, todo lo demás entra mejor y en el caso contrario, y por eso esa rebelión, ¿no? Esa rebeldía que también es propia de la edad y que también deben tener, ¿no? Por lo que hemos dicho, de una etapa feliz o entre comillas la edad de oro que es la primaria, haya una serie de cuestionamientos, sobre todo físicos, están creciendo mentalmente también, entonces ellos son muy insatisfechos consigo mismos, ¿no? Tienen grandes complejos de autoestima porque no se ven altos, no se ven delgados, no se ven guapos, también los modelos sociales hoy, los cánones de belleza los machacan mucho y una persona que no está formada eso le hace mucho daño porque intenta suplantar una personalidad que no tiene y no se da cuenta del valor que sí tiene, ¿no? Y el valor no está en el exterior, sino que está en ellos. Y es normal que tengan esa actitud. Yo, lo que pasa que esto lo hablamos con muchos compañeros. ¿Cuál es el mejor modelo educativo de un profesor? El modelo autoritario, porque sabe que ellos son rebeldes y tienes que entrar con autoridad porque si no, no puedes hacerte con la clase. Si no hay disciplina, no hay aprendizaje, eso está claro. Pero debe ser una conjugación un poco de mano izquierda y mano derecha. Tienes que ejercer la autoridad, si no, no hay clase. Yo creo que el autoritarismo no, pero también tienes que ser un poco lo que se llama hoy asertivo, ¿no? Tienes que escucharlos, tienes que saber por dónde respiran, tienes que saber qué es lo que les gusta, si no, no conectamos, ¿no? Parece que nosotros hablamos de una cosa y ellos están hablando de otra, o estamos en lenguajes o en emisoras distintas, ¿no? Yo es que, por ejemplo, como alumno en la universidad me ha pasado que he tenido profesores que eran más autoritarios y le íbamos como con miedo. Y hemos tenido profesores más democráticos y que se preocupaban más por nosotros, nos contaban un poco de anécdotas y demás. Y quiera que no... ¿Te sentías mejor con estos últimos? Sí, y aparte que creo que al fin y al cabo es como que te transmite como que le gusta lo que hace. Claro, eso es muy importante. Sí, eso es muy importante. Sí, pero es verdad que no puedes tratar lo mismo a los pequeños que a los medianos, que a los mayores. O sea, con los pequeños tienes que ser, en el tema disciplina, un poco más inflexibles. Porque ellos no tienen la vara de saber hasta dónde van a llegar si tú te pones en este sentido más cercana, ¿no? Y es verdad que con los mayores no los puedes tratar como a niños pequeños, tú no puedes entrar de la misma manera. La autoridad se ejerce siempre igual, pero las formas de hacerlas son distintas y en la universidad también cambia, ¿no? En la universidad lo que hay
la universidad es un centro muy elitista, porque los profesores están muy estratificados, hay una jerarquía de egos, no es lo mismo ser un sustituto que ser un asociado, que ser un ayudante doctor, que ser un doctor, que ser un director de departamento, y es que los sueldos son completamente diferentes, la diferencia salarial es brutal, la diferencia de trabajo, todo, y entonces está todo muy estratificado, y luego, como es una parte de investigación muy importante, pues los currículums son muy gordos y eso es muy importante. Y la enseñanza, yo lo que noto desde que estoy, que la enseñanza es un poco como lo último que queda en la universidad una vez que el profesor ya está situado, ¿no? Porque en realidad es que se reducen las horas de clase, porque tienen horas de investigación, tienen también los másters, en fin, llega un momento en que no están en las clases y eso hace que muchas veces yo lo que digo, como sigamos así, la enseñanza en la universidad va a estar en manos de cuatro como yo, asociados o sustitutos, es verdad, porque es que no tienen carga lectiva ya, de la cantidad de reducción que tienen por otras cuestiones. Y yo creo que hay que cuidarlo igual, porque la universidad es un momento fundamental en la formación, para mí la mejor etapa, desde mi punto de vista. Yo creo que para cualquiera, el hecho también de la independencia, al vivir en un pueblo se tienen que desplazar a una ciudad, tienen que vivir solos, aprenden muchas más cosas que no solamente aprender a nivel universitario, ¿no? Entonces es una enseñanza muy integral, muy completa y no sé, que yo creo que tiene también esas cuestiones que todavía no están resueltas y es verdad que a ellos les gusta la cercanía, ¿no? A ellos en la universidad es sobre todo el conocimiento, pero el conocimiento no está reñido tampoco con la jovialidad, ¿no? No tienes que ser solemne todo el tiempo. Yo es que no lo concibo porque nunca lo he sido así, vamos, yo soy en un sitio o en otro, es verdad que con los pequeños hay que ser más, te lo he dicho, más a ejercer mayor la autoridad, pero después, no sé, es bonito que ellos te lo reconozcan o te lo agradezcan, simplemente cuando acaba la clase que te dicen gracias, gracias. Es que no sé, para mí eso es mucho, porque ya te digo, con la pantalla esta me parece todo tan frío y tan alejado de lo que es realmente la enseñanza, que simplemente cuando apago y me dicen gracias, gracias, me resulta, yo qué sé, a mí, no sé, me mantiene siempre feliz, ¿no? Alegre y decir, bueno, yo tengo muchas ganas de trabajar, aunque me estoy dando unas palizas tremendas, pero bueno, porque sí, este año tengo mucha carga y la verdad es que este segundo cuatrimestre lo tengo muy denso, el primero lo he tenido mejor. Tengo muchos alumnos ahora y aquí en el instituto también tengo bastante porque las clases están muy numerosas, pero bueno, se hará lo que yo tengo que hacerlo ya hasta el final y lo mejor que yo pueda, porque no hay otra. Y volviendo al tema de los adolescentes, imagino que ellos hablarán contigo de sus miedos, sus inquietudes y demás. ¿Qué es lo que te cuentan ellos? ¿Qué inquietudes suelen tener? Sí, mira, yo como soy una persona cercana, yo he sido tutora muchas veces más que jefa, ¿no? Aquí los tutores son los jefes. He sido tutora muchas veces. De los pequeños, las inquietudes de los pequeños sobre todo son familiares. Ellos no son capaces de digerir los problemas que ocurren en casa. Y entonces ellos no te los dicen muchas veces, pero tú lo detectas por la actitud, ¿no? Cuando tú entras en clase y tienes un alumno que va a buscarte, dices tú, problema tenemos, seguro. Entonces cuando ahondas un poquito ya le encuentras que hay un problema familiar de la índole que sea y ellos no lo dicen, pero con los gestos y con la actitud te lo gritan, me está pasando esto, me está pasando esto. Ya los grandes sí que aprenden a verbalizar lo que les ocurre y entonces ellos, los grandes son mucho, a los grandes, me estoy refiriendo por ejemplo tercero, cuarto, de a lo mejor estar en clase y ponerse a llorar, estallar, ¿no? Estallar porque mi madre está mala, tiene cáncer, porque me he enfadado con mi novio, porque mi amiga me ha hecho una trastada. Para ellos todas esas cuestiones explotan, ¿no? Y entonces si lo verbalizan, hablas con ellos y la verdad que muy bien. Nosotros siempre hemos tenido el programa Forma Joven en el instituto, que necesitamos muchas veces ayuda de especialistas, ¿no? Para abordar esos problemas, porque se supone que tú vienes
La famosa polémica entre educación y enseñanza. Tú vienes a enseñar, no a educar, ¿no? La divisa esta de no, en casa se educa y en el colegio se enseña, pero tú siempre estás educando, porque tú entras por la puerta y entras respetando, dices buenos días, los tratas con respeto, te diriges a ellos, les intentas inculcar que hay que respetar a los demás, el turno de palabra, las ideas de los otros también son válidas dentro de un contexto democrático, por supuesto, y todas esas cosas no paras de educar, ¿no? Lo que se llama la transversalidad. Tú siempre estás haciendo valores, aunque estés dando Garcilaso, pero yo estoy haciendo valores también, ¿no? Explicando a Garcilaso. Entonces, esas cuestiones son distintas en la forma en la que se expresan, pero al final es lo mismo, ¿no? Tienen más o menos esos problemas que sobre todo son familiares o personales, y ya es verdad que los más mayores, los de bachillerato, se sienten muy angustiados porque la situación hoy en día es muy compleja, hay que sacar una nota muy alta, si no, no entran en la carrera, también a lo mejor necesitan la beca porque no se pueden desplazar a pagarse la enseñanza en la ciudad, entonces ellos tienen ya el peso académico para ellos también es muy gordo y eso les causa mucha ansiedad. Segundo de bachillerato es un curso muy complicado, pero lo mismo, aunque no te lo digan, pero en el momento que entras y les ves las caras de angustia, dices tú, bueno, está pasando aquí, y sobre todo ellos, mucha ansiedad por el tema de la nota y el tema de los estudios, ellos se ven ya como tocando su futuro, y para ellos eso es... Asimismo, ¿y ellos qué problemáticas suelen tener? Porque anteriormente hemos visto como que la adolescencia es algo que no se da en todo el mundo, sino en los países más desarrollados, y que es una etapa de cambio, sobre todo sociales. Eso, y quería preguntarte qué tipo de problemática se suele dar a estas edades. Si quieres decir tú socialmente, ¿no? No, sí. Hombre, yo creo que los adolescentes, lo que hablamos, al faltarles, ¿no? Porque la adolescencia es una etapa muy larga, y cuando vienen aquí ya en bachillerato de 16 a 18 ya están culminando esa etapa, pero todavía no. Entonces son adolescentes en riesgo, ¿no? Como decimos, están en los típicos riesgos de la edad, ¿no? Lo que puedan ser el consumo de sustancias, que empiecen por ejemplo por el tabaco, que no tiene importancia, pero eso va llevando la famosa escalera del consumo, ¿no? Que es verdad que entran en esa escalera. Aparte también entre sus relaciones personales, el tema también del maltrato entre ellos. El bullying es más de los pequeños, entre comillas, ¿no? Porque no puedo decir que hayamos tenido casos especialmente significativos. Lo que pasa es que ellos le ponen la etiqueta rápidamente. En el momento que alguien le hace algo en el recreo, me han hecho bullying, ¿no? Porque acogen la palabra y le aplican la etiqueta a lo que sea. Pero es verdad que entre ellos las relaciones personales de falta de respeto esto hay que trabajarlo muy bien, y aquí en el bachillerato, entre los chicos, las parejas, ¿no? Que se puedan formar, se dan muchos casos. Cuando hemos hecho charlas del 25N, que incluso vino la fiscal de violencia de género de Huelva, Adela García Barreiro, maravillosa, salían muchos casos, escuchando la conferencia, de niñas mayores, o sea, de niñas de segundo de bachillerato, de ciclo formativo. Yo es que no doy en los ciclos, pero ellas vienen a las charlas que damos aquí y sí que había muchos casos de estos. Entonces te llama la atención porque, a ver, parece que es como muy pronto para empezar con este tipo de historias, cuando teníamos tipificado que el maltrato estaba más en determinado perfil social, de mujer mayor con una ideología y un hombre también más del pasado, ¿no? Así con el tema de la dominancia del hombre sobre la mujer y todas estas cosas, pero que eso todavía es un gran problema en los centros. Debemos sacarlo, y sobre todo lo que debemos hacer es prevenirlo, ¿no? Que yo creo que es el deber de la educación, y yo por esos derroteros yo creo que funcionan los problemas que ellos se abocan en la sociedad, ¿no? Un poco, y típico también de la edad, ¿no? De no tener los instrumentos todavía para saber resolver ese tipo de situaciones, ¿no? Los van adquiriendo poco a poco, pero el riesgo en el que viven es evidente, ¿no? Yo entiendo que la preocupación de los padres, el hecho de salir, no saber con quién van, el tema teléfono, no cogértelo, el horario, todas esas cosas forman parte también de ese vivir al límite muchas veces, ¿no? Porque ellos tienden a forzar todos los límites, está claro, porque están experimentando, ¿no? Es que
Si fueran obedientes y perfectos, pues no funcionaría la cosa. La gracia es que nosotros estemos ahí, ¿no? Y bueno, para finalizar, ahora que has mencionado el tema de los padres y demás, ¿qué consejo le darías tú a un padre o a unos padres de unos adolescentes? Bueno, mira, yo siempre, como madre que he sido también, lo que pasa es que muchas veces las fórmulas de maestra no sirven para las madres, pero bueno, se aprende mucho. Es fundamental la comunicación. El método aquí sí que no tiene que ser autoritario, tiene que ser dialogante. Tú tienes que hablar con tu hijo mucho y sobre todo si no puedes, porque hay un momento en que los adolescentes se ponen en el monosílabo, no, sí, no, voy, vengo, no quieren dar a conocer ese otro mundo que empiezan a descubrir por su cuenta, que también es normal, porque es no normal. Es una etapa de muchos descubrimientos y muchos no son compartidos con los padres, está claro, pero el padre tiene que escuchar a su hijo. Tiene que hablar muchísimo con él y no tiene que ser un interrogatorio, porque los padres entienden muchas veces o entendemos que es la hora de la comida, me siento y pregunto en plan interrogatorio, ¿qué has hecho, qué has puesto? Y yo también les digo muchas veces a los padres como tutora, digo, es que a veces pensamos que los niños son máquinas tragaperras, le metimos la boca, venga, la ficha, tienes que sacar esta nota, tienes que sacar resultados, notas en el deporte tal, y estamos siempre exigiéndoles y no estamos escuchando realmente qué es lo que quieren ellos, ¿no? Y eso es importante porque en una etapa de formación obligatoria lo que tienen que hacer es esto, está claro, pero eso se puede hacer también atendiendo sus demandas, escuchando sus inquietudes, sobre todo hablar y no forzar una conversación que llegue siempre al mismo sitio. ¿Qué has hecho? ¿Tienes deberes? ¿Has recogido tu cuarto? ¿Has hecho lo otro? No puede ser, tiene que funcionar de forma natural, ¿no? Hablamos de la vida, hablamos de lo que ha pasado hoy, cada uno cuenta sus historias y no intentar buscar el interrogatorio ni el resultado continuo, ¿no? Que esto es muy fácil de decir, pero luego es muy complicado, porque es verdad que ellos se emperran en una situación que no quieren compartir con sus padres. Hay casos extremos, hay niños que me dicen, pues yo con mi padre lo hablo todo, y otros dicen, pues yo a mi padre no le cuento nada. Lo normal es, tener esa parte tuya personal que estás descubriendo, pero los padres por eso, porque ellos son adolescentes, son los que tenemos que tener esa mano izquierda para intentar que se desahoguen, porque ellos muchas veces nada más que quieren hablar y ser escuchados, no es que vayamos a resolverle nada, pero solo por el hecho de soltar, ¿no? Esa carga emocional que traen muchas veces de aguantar tantas horas, tantas cosas, que tú lo ves desde ahí y te parece muy fácil, llegas, me escuchan, me voy. Pero es que ellos están entre sí y se establecen muchas relaciones y muchas inquietudes, a lo mejor muchas expectativas que no cumplen en clase, porque cuando no saben una cosa ellos se sienten muy inútiles, empiezan, es que yo soy muy torpe, es que yo no llegaré a nada, es que... Y ese tipo de cosas van creando un humus que cuando llegan a casa yo creo que lo deben hablar con la familia y la familia escuchar y eso, hacer que sea un diálogo fluido, no un interrogatorio, intentarlo, siempre pendiente, siempre, no controlar, porque eso también ellos lo llevan muy mal, el tema esto de registrarle la mochila, las contraseñas de las redes, yo qué sé, este tipo de cosas, lo que sí que hay que enseñarles a ser críticos con todos estos instrumentos porque son muy peligrosos, las redes son muy peligrosas, a muy temprana edad todo el mundo tiene móvil y se mete en una red social y ellos cuando empiezan no tienen edad para estar en esa red social porque ven cosas que no tienen filtro. En internet no hay filtro, hay de todo, hay acceso absolutamente a todo y eso es muy complicado. Entonces el control parental debe estar en esas edades en determinadas cuestiones, por supuesto, pero a su vez debe estar ese diálogo diario, intentarlo porque el niño se va a sentir mucho mejor y todo va a fluir mejor. Pienso que eso es muy importante. Yo creo que también que el diálogo es fundamental, porque yo creo que ellos piensan como que, aparte de que ya de por sí es una etapa donde no se sienten, o sea, que se sienten como que nadie los entiende. Sí, es verdad, no se sienten seguros, la autoestima muy baja. Sí, después no hay esa conversación con sus padres y demás. Muy importante. Es que no, al fin y al cabo, sí, son tus padres, pero es que son ellos los que te están educando y los que te pueden ayudar. Y claro. demás. Y eso es muy importante, porque además es que lo que hablamos de las situaciones de riesgo, por ejemplo, no solamente lo que he comentado yo antes, el hecho, por ejemplo, de salir y montarse en el coche con alguien, porque eso lo van a hacer en algún momento.
lo van a hacer porque lo hemos hecho todos, ¿no? Entonces eso tienes que tener muchísimo, ahora con el cierre perimetral hay muchas cosas que se nos están facilitando a los padres, pero bueno, que esas cosas van a ocurrir, entonces es muy importante que haya ahí ese clima de confianza para que tu hija, tu hijo, en un momento en el que se vea en un pueblo con alguien que lo ha llevado en el coche y más amigos y no esté en condiciones de volver a coger ese coche, coja el teléfono, llame a su madre, a su padre y le diga, ven por mí. Y muchas veces no lo hacen porque no tienen la que me va a caer cuando yo llame a mi madre, no sé qué. Pues eso es fundamental que el padre le diga, si sales, porque es que se lo tiene que plantear, y te ves que tienes que volver a casa y no estás de acuerdo con la persona con la que vuelves, lo ves que está en condiciones, me llamas. Y el padre no tiene que abroncar al adolescente en ese momento para nada. Luego tendrá que tener la conversación que tenga que tener con él. Pero es fundamental no abochornarlo nunca delante de los demás y sobre todo estar ahí para que tu hijo tenga la confianza de decirte, ven a por mí. Es una cosa muy tonta, pero una cosa muy peligrosa, ¿eh? Y ocurre desgraciadamente muchas veces que se ven ahí en un sitio, se van a un solar, se van a una nave, se van a no sé dónde, tienen que coger un coche para volver a casa y pasa lo que pasa. Y entonces es importante, el primer paso lo tiene que dar el padre siempre, le tiene que decir a su hijo, cuando te veas en tal situación me llamas, y no abroncarlo porque es que si no, y eso es un ejemplo de cómo el diálogo funciona para poder evitar esas situaciones de riesgo que yo, la verdad, a mí esas cosas porque las veo, porque ocurren, porque siguen ocurriendo y me preocupan muchísimo, y es una cosa que se puede evitar. Porque el consumo y ciertas cosas, cuando están con los chavales que consumen, no van a coger el teléfono y van a decir, papá, mira, estoy con fulanito, ¿puedo fumar? No, eso no lo van a hacer, pero cuando salen del pueblo y se ven de esta manera, aunque sea ahí a 1 kilómetro en una nave en el campo, que llamen a casa, porque eso es fundamental, porque ahí puedes evitar una muerte, puedes evitar muchas cosas. Entonces, en fin, que para eso estamos, yo qué sé. Intentamos ser útiles todos porque, no, como dicen, a los adolescentes o a cualquiera lo educamos todos, no lo educa la tribu, no solamente el padre, lo educa el padre, la madre, fundamentalmente, los profesores, la sociedad, todo, ¿no? Los modelos de los medios de comunicación. Entonces hay que prepararlos muy bien, que tengan buenas armas críticas para saber hacia dónde tienen que ir, y tienen que equivocarse, por supuesto, es que eso, el que no se equivoca no aprende. Eso es fundamental, lo que pasa es que tienes que intentar que de tu error no se produzca una consecuencia, ¿no?, que te conduzca a algo que no le puedas dar la vuelta en tu vida. Entonces es complejo, el equilibrio, como todos los equilibrios, siempre son difíciles. Bueno, yo creo que nos ha quedado un poquito más claro esta temática sobre la adolescencia, sus inquietudes, sus miedos y demás. Y bueno, quería agradecerte una vez más el haber colaborado en este nuevo programa y que nos hayas expuesto todos tus conocimientos y demás. Bueno, cada vez sé menos, ¿eh? Eso es otra cosa que también se aprende con la edad. Digo, no sé, pero bueno, eso está bien, porque yo siempre, también lo digo, o sea, en tema conocimiento de saberes no, pero en tema de lo que es el día a día, digo, ellos me enseñan a mí muchísimas cosas. Y el profesor siempre tiene que estar abierto a aprender, porque si no, no te adaptas, no te reciclas, y no solamente estar al día de tu materia, sino también estar al día de ellos, ¿no? Porque las cosas han cambiado muchísimo, aunque siga en esencia las mismas preocupaciones que hemos dicho, pero es verdad que la forma, ¿no?, como el canal cambia el mensaje siempre va a ser igual, pero el canal está cambiando mucho y los profesores tenemos que estar al día, y eso pues también nos mantiene frescos, ¿no? Yo digo, si tú te fijas, todos los profesores que están en el instituto son jóvenes, porque claro, como hasta los mayores se mantienen jóvenes, porque es verdad que el estar en contacto con la juventud te vivifica, a la fuerza te vivifica. No es lo mismo estar en un despacho detrás de un mostrador recibiendo personas que muchas veces ni miran, ¿no? A ver, yo digo, un oficio administrativo, que los hay maravillosos y la gente estará encantada, y tienes relaciones también con las personas, pero aquí es que no sé, que ese feedback, ¿no?, que ellos te proporcionan te mantiene despierta, ¿no? Tienes que estar al día porque ellos son la vida misma, vamos. Básicamente. Sí, a veces, como todo, ¿no?, a veces es muy de montaña rusa, yo lo digo muchas veces, digo, hay veces que yo nunca salgo satisfecha, pero hay veces que digo, estoy abajo del todo, hoy estoy abajo del todo, y otra vez digo, uy, qué bien,
y nunca tienes que dar por ganado nada, porque al día siguiente lo vuelves a perder. Esa es la sensación que tengo muchas veces, pero bueno, también es como las atracciones, ¿no? La vida es un tío vivo, Sí. o sea que ya está, que así, no sé. Bueno, pues eso, muchísimas gracias. Pues nada, a ti, Manu, gracias por invitarme, espero que te vaya muy bien el programa. Muchas gracias. Y a todos que les sirva de algo, yo no sé si sirve de algo o no, y estas son testimonios. Vamos, yo espero que sí. Sí, hay que ser útil, hay que ser útil. Y bueno, espero que os haya gustado este primer programa de Educando en la Calle. Lo podéis comentar si os ha gustado y demás con el hashtag Educando en la Calle 1. Y bueno, nosotros nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias.